Hola, soy Jorge Volpi y estoy muy contento de estar en Conecta, Campus del Pensamiento 2015 en la Universidad Nacional, mi alma mater. La violencia es una parte inevitable y connatural del ser humano desde que el ser humano existe y desde luego desde antes de ello en el mundo animal esa violencia ya existe. Ahora, lo que es cierto es que justo aquello que más nos hace humanos han sido los distintos controles de la violencia que hemos sido capaces de crear a lo largo de la historia, pero que en cualquier medida lo que hacen es limitarla, porque en cualquier caso se mantiene presente entre nosotros. La violencia en México ha sido también una constante desde la época de la conquista, a pasar a la independencia, a todas las guerras intestinas que tuvimos a lo largo del siglo XIX, a la Revolución Mexicana. Luego hubo un periodo de relativa paz, relativa porque también había manifestaciones no de violencia tan visible, pero sí de violencia soterrada que se llegaron a cabo en distintos momentos, el ejemplo más claro de los cuales fue evidentemente el 68 y que más afectó a la propia Universidad Nacional. Sin embargo, después del 68 parecería que fuera de cierta violencia localizada en algunos estados del país, entrábamos en una etapa mucho más pacífica. Un sueño que se derrumbó por completo, sobre todo a partir del año 2006, que se lanza la guerra contra el narco, la guerra contra el narcotráfico, cuyas consecuencias son la ola de violencia más grande que ha vivido el país desde la época de la Revolución Mexicana. Si nos comparamos con otros momentos de la historia de la humanidad, por supuesto este es uno de los momentos que parecerían menos violentos, si lo comparamos a cómo era el mundo en la antigüedad clásica o cómo era en la Edad Media o cómo era todavía en los albores de la modernidad. Pero aún así vivimos en sociedades que son muy violentas y la sociedad mexicana en particular está viviendo un momento de una enorme violencia de muchos tipos. Hay muchas maneras de violencia, desde la violencia, digamos, más explícita que asociamos sobre todo con la guerra o con el crimen, esa violencia que puede llegar a cometer grupos o incluso las propias entidades estatales en contra de otros grupos o del resto de la población, pero también la violencia que llevan a cabo los individuos contra otros individuos o contra otros grupos que normalmente asociamos más bien con la delincuencia o con el crimen, o en su caso con el crimen organizado, pero también esas otras formas soterradas de violencia que no están necesariamente en ese ámbito tan visible, esa violencia que se lleva a cabo cotidianamente en el seno de las familias, en el seno de las parejas, en el mundo íntimo, que también está marcado por muchas veces por esa violencia. Bueno, la universidad tiene, digamos, muchos papeles que cumplir en este sentido. Por un lado, por supuesto, es el ámbito donde se investiga de manera más clara sobre las causas, los orígenes de la violencia y las maneras de combatirla, por un lado. Por el otro, desde luego, desde el ámbito jurídico, la universidad siempre ha sido el espacio donde se intenta mostrar, estudiar y poner en práctica cuáles son las formas legítimas de violencia estatal, de esa violencia que debería ser monopolio del Estado, para evitar esas otras violencias. Y desde luego, pues la universidad está formando a nuestras clases dirigentes y a nuestras élites. Y en ese sentido, pues crear conciencia precisamente de estas condiciones de violencia que se mantienen, sea de la violencia más evidente, que es sobre todo aquella ligada todavía con las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico y de la violencia ligada al crimen organizado, pero también esas muchas otras formas de violencia que se mantienen en nuestra sociedad, desde la violencia intrafamiliar a la violencia verbal, a esas otras manifestaciones que están en cualquier caso siempre presentes en la sociedad y frente a las cuales la universidad tiene la obligación, ya no solamente la facultad, de estar estudiándolas y encontrando o tratando de encontrar soluciones a ellas. En muchos momentos esas situaciones de crisis y de violencia han generado distintas reacciones artísticas. Los artistas inevitablemente están involucrados en lo que está ocurriendo en sus sociedades y de esa manera
retratan la violencia. Pensemos que la literatura se inicia con la Ilíada, la literatura por lo menos occidental se inicia con la Ilíada, que es el relato sobre todo de una violencia enorme en esa guerra entre aqueos y troyanos, y esa tradición de retratar la violencia, a veces glorificándola, y a veces lo contrario, a veces tratando de mostrar sus horrores para tratar de evitarla, ha sido una constante en la literatura desde entonces hasta nuestros días. Desde la Ilíada y los cantares de Gesta hasta Guerra y Paz de Tolstoy y hasta llegar desde luego a la narcoliteratura en nuestros días. Sí, la violencia también ha sido uno de los temas que me obsesionan, porque me obsesionan las relaciones de poder, y esas relaciones de poder se manifiestan en la mayor parte de los casos como relaciones de dominación y de violencia. Empieza tal vez con esta novela biográfica sobre Jorge Cuesta y la violencia, digamos, que él tiene contra sí mismo, en ese momento en el que primero se emascula y luego termina suicidándose, justo en la época postrevolucionaria. Pero sobre todo yo creo que está mucho más presente ya en esa violencia general, institucional, en otros libros, en el caso mexicano, en La Paz de los Sepulcros y la violencia de la vida política en México, en los libros que escribí sobre el alzamiento zapatista y el movimiento estudiantil del 68, otras formas distintas de violencia, de protesta frente a gobierno autoritario o esa defensa del mundo indígena, pero que se manifiesta en primera instancia como un acto de violencia. Muchos otros libros terminan teniendo la violencia como fondo. En busca de Klingsor en la Segunda Guerra Mundial, pues es clarísimo. Ocurre también en El fin de la locura, con los años revolucionarios en América Latina, que están absolutamente cargados de violencia. Lo mismo será luego cuando será La Tierra, la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética y la violencia que existió en todo este ámbito de nuestro planeta. Pero me ha interesado sobre todo, digamos, el estudio de la violencia en una parte muy específica, y es en cómo la gente común, es decir, aquellos con los que nos identificamos nosotros, pueden convertirse también en sujetos violentos. Algo que pasa constantemente en las guerras, que pasa en los genocidios, como quise escribir en Oscuro Bosque Oscuro, o esas otras formas de violencia que me interesan mucho. Mi siguiente novela, que se publicará dentro de muy poco, en el mes de septiembre, que se llama Las Elegidas, es una novela sobre el tráfico de mujeres en México. Otra forma distinta de violencia que también es necesario erradicar. Bueno, el arte, yo por eso siempre he creído que no es solo un entretenimiento, es algo que nos confronta con lo mejor y a veces con lo peor de nosotros mismos. Y esa manera como los artistas tienen de retratar lo humano, incluyendo los peores lados de lo humano, incluyendo por lo tanto la violencia, tal vez nos pueda hacer más conscientes precisamente de la manera como nos estamos comportando, y pueda servir simplemente como un aliciente para creer que todos pertenecemos a esta misma especie humana y que por lo tanto deberíamos encontrar las maneras de tener una convivencia mucho más pacífica.